Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de protocolos para la transmisión de audio y vídeo por Internet. Tenemos todavía pendiente del tema 1 de multimedia en redes, la parte de caracterización de Internet. Como habíamos comentado, pues suele haber dos tipos de ingenieros multimedia a la hora de diseñar aplicaciones multimedia. Unos son los que construyen la red digamos, a nivel físico, ¿no? Tirando cable y tal, que en realidad se suelen trabajar para compañías telefónicas, aunque en los últimos tiempos pues también pues, compañías como Google, Amazon o Facebook pues tienen músculo financiero suficiente para tener su propia infraestructura. Y un segundo grupo, generalmente más amplio y donde probablemente si os dedicáis a estos temas pues trabajéis, pues es el que se dedica a realizar aplicaciones multimedia sobre redes. Entonces, este segundo grupo no puede tocar la red. Básicamente, tiene que contentarse con lo que hay y saber un poco precisamente qué es lo que hay para adaptar lo mejor posible su aplicación a la red. Algo parecido ocurre pues con nosotros como usuarios de la red vial, ¿no? Si tenemos un coche, pues no podemos modificar ni las carreteras, ni los trazados, ni construir carreteras. Pero sí es verdad que podemos utilizar información sobre las carreteras para optimizar nuestros trayectos, ¿no? Entonces, pues ahora en los últimos años pues ha habido un montón de aplicaciones donde nos informan por dónde ir. De hecho, históricamente en la televisión y en las noticias, ¿no? en los programas de la mañana, nos decían dónde había atascos y dónde no había atascos, y entonces mucha gente pues utilizaba esa información, ¿no? En la radio, ¿no? Entonces algo parecido pasa con Internet, ¿no? Entonces es muy importante saber cuál es el Internet con el que contamos a día de hoy, y claro, hay que pensar también que, bueno, pues esto es algo que es cambiante y también, pues quizás esto sea diferente al día de mañana, ¿no? Entonces, fijaos que a día de hoy la mayoría de las rutas de red, pues son fijas. Quiere decir que tenemos punto a punto un cable y no se modifica. Esto puede cambiar de hoy a mañana porque con la irrupción de los móviles y del 5G, pues quizás eso sea diferente y entonces habrá que adaptarse, ¿vale? El que sean fijas tiene la ventaja de que implica una alta fiabilidad, ¿no? Las pérdidas suelen ser por congestión de los routers, ¿vale? No hay, digamos, ruido porque, bueno, pues suelen estar bien aisladas. Eso, como digo, pues por ejemplo, cuando estamos hablando de redes móviles y tenemos un emisor que pues se puede estar moviendo, pues puede pasar que vaya por zonas donde donde no sea tan buena la comunicación, ¿no? Pasa por un túnel o se mete en un bosque donde hay menos cobertura y entonces pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que pensar que ¿no? Si nosotros tenemos un servicio de streaming donde estamos enviando pues un concierto de música clásica, pues que nuestro usuario quizás lo esté viendo en su casa ¿no? en la tele, y entonces es una red fija, pero quizás lo esté viendo en el tren con su móvil. Y entonces ya tenemos otras condiciones totalmente diferentes en cuanto a, ¿no? Pensad en cuanto a pérdidas, por ejemplo, ¿vale? A día de hoy la mayoría de tráfico sigue siendo TCP, ¿vale? Te das cuenta que viene 96% de los bytes y 62% de los flujos. Esta información es ya algo antigua, es de hace 5 años, y esto pues está cambiando rápidamente, ¿no? Fijaos que ¿no? el hecho de tener muchas plataformas de streaming que suelen utilizar UDP, pues está haciendo que la predominancia de TCP esté bajando, ¿no? Entonces, acordaos, ¿no? En TCP las pérdidas de paquetes, ¿no? Pues son señal de que se alcanza el cuello de botella del ancho de banda. Entonces, pues suele haber, ¿no? Si hay retransmisión, pues ¿no? En los casos de streaming, pues no mejoramos mucho ¿no? la calidad del servicio, ¿vale? Y una cosa muy importante es que cuando utilizamos las redes, pues tenemos que tener en cuenta que no somos los únicos que estamos utilizando la red,
y entonces hay que actuar en consecuencia. O sea, nuestros usuarios pueden estar viendo una serie y también puede haber otros usuarios ¿no? en la misma red donde también estén ¿no? viendo contenidos multimedia que también requieren mucho tráfico. Entonces hay que ser consciente de que, fijaos esto que estábamos haciendo con TCP, que era ¿no? intentar alcanzar el cuello de botella del ancho de banda, pues quizás no lo podamos hacer en UDP, porque no somos los únicos que estamos utilizando ese canal. ¿Vale? Entonces, y además, si todos hacemos lo mismo, pues al final no nos vamos a quedar sin buen canal, ¿no? Porque si todos intentamos utilizar el canal ¿no? en su máxima expresión, pues resulta que al final no nos va a llegar a nadie lo que queremos, ¿no? Entonces hay que tener, son cuestiones que hay que ir viendo y que hay que tener en cuenta cómo son las redes, ¿no? Hay algunos estudios que han medido el comportamiento de Internet en un amplio rango de condiciones. Ya enseñé la última vez, ¿no? el Internet Traffic Report, y entonces pues se publican periódicamente y bueno, pues ofrecen tasa media de pérdidas, ¿vale? Que da una medida general de cuánta congestión hay en la red, también los patrones de pérdidas y la correlación para tener una idea de cómo es la dinámica de la red y tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Que esto cada vez es más importante porque fijaos ahora con el confinamiento, en los primeros días no se sabía cómo iba a responder la red, porque de repente iba a haber una gran masa laboral que iba a trabajar desde casa e iba a utilizar videoconferencias, y entonces lo que hicieron las grandes plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o HBO fue bajar la calidad a la que enviaban sus contenidos. No vaya a ser que la red pues se congestionase y entonces, como decía antes, pues teníamos, ¿no? Lo que sería la analogía de un gran atasco donde ninguno puede avanzar, ¿vale? Em, una cosa interesante es saber pues ¿no? cuántos flujos tienen pérdidas. A día de hoy, como comentábamos antes, al ser redes fijas, pues casi, ¿no? Una gran mayoría de flujos pues no tienen pérdidas y podemos trabajar con esa asunción, ¿vale? Y luego en aquellos flujos donde hay pérdidas, pues las pérdidas pues son relativamente bajas, ¿vale? Das cuenta que aquí son promedios, entonces claro, puede haber situaciones extremas donde bueno, pues, no, por ejemplo, ¿no? Ahora que este fin de semana, pues cuando juegan, hay un Madrid-Barça, hay un clásico, pues resulta que todo, ¿no? Hay una mayor demanda y entonces, bueno, pues suele haber una mayor congestión. Pero en general, pues como veis ahí, las pérdidas pueden ser entre un 3%, que son asumibles, hasta un 17%, donde, ¿no? A partir ¿no? de cierto rango, ¿no? un poco menos del 10% en adelante, pues empiezan a no ser asumibles, ¿vale? Y otra cosa interesante es que ahora que sabemos, bueno, pues hay pérdidas, ¿vale? Y cuando hay pérdidas, ¿eso qué pasa? ¿Se pierde un paquete de vez en cuando? ¿O resulta que hay pérdidas y entonces lo que puedo esperar es que se pierdan, ¿no? En un espacio de tiempo muy corto, se pierdan muchos paquetes, ¿vale? Daos cuenta que son dos situaciones totalmente diferentes ¿no? a las que nos tendríamos que enfrentar, ¿vale? Entonces, en realidad lo que nos gustaría es que fueran hechos aislados, ¿no? ¿No? Para que fuera muy fácil, ¿no? De vez en cuando, pues tenemos pérdidas y entonces, bueno, pues nos podemos recuperar, ¿vale? Lo que se ha visto en los estudios es que la probabilidad de que un paquete se pierda es mayor si se perdió el paquete anterior. Básicamente no son independientes, no son sucesos independientes, y entonces resulta que si tienes una pérdida, pues no hay mucha probabilidad de que se te pierdan más paquetes. Y eso tiene que ver también con ¿no? digamos, con nuestra estrategia para ver qué hacemos cuando perdemos muchos paquetes, ¿no? Y los algoritmos que utilizamos, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, esto otra vez, volviendo a la analogía, pues tiene sentido, ¿no? Cuando hay un atasco, pues no, normalmente ¿no? si el atasco es a cierta hora, pues los paquetes, ¿no? los coches que van, pues llegan todos tarde, ¿no? No es una cuestión puntual, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, son cuestiones que como diseñadores de aplicaciones multimedia, pues habría que tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí se ve, ¿no? La probabilidad de pérdidas mayores se muestra en la siguiente imagen. Entonces, ¿no? Aquí te ponen el número de pérdidas consecutivas
Entonces, bueno, pues se ve que lo más frecuente es perder un paquete, pero daos cuenta que ahí, ¿no? Va decreciendo ¿no? Aquí es de escala logarítmica, pero se ve que ¿no? hay una probabilidad alta de perder 2, 3, 4, 5 paquetes, a veces incluso que ¿no? hasta 30, pero eso es muy, muy infrecuente, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta que podemos perder un número amplio de, de paquetes, ¿no? Sucesivos, ¿no? Que es lo que se está allí, ¿no? Em, la otra cuestión que ¿no? En redes os hemos comentado alguna vez es cuando un paquete llega duplicado, ¿no? Que es una cosa sorprendente, pero puede pasar, ¿no? Y del mismo paquete de repente te llega duplicado, ¿no? Esto suele deberse a una mala configuración de los routers intermedios, ¿no? O también a que hayamos diseñado mal la aplicación y entonces estemos enviando los paquetes duplicados, pero eso suele ser raro porque, bueno, pues ¿no? Normalmente si hacemos pruebas ¿no? se ve muy rápidamente, ¿no? Y en los routers pues puede darse, ¿no? Claro, cuando hay duplicación de paquetes, pues se desperdicia ancho de banda. ¿No? ¿Para qué enviar la información repetida una vez que llega? Pues no hace falta. Y luego además, pues aquí hemos comentado que, ¿no? que eso es muy de... ¿no? En TCP cuando se pierden, pues enviamos paquetes otra vez de nuevo. En UDP, pues digamos, la vivacidad pues prima sobre el que lleguen los paquetes. Entonces ni siquiera enviamos los paquetes duplicados. Hay que decir que esto, con el tiempo, el número de paquetes duplicados ha ido decreciendo y es una cosa hoy casi residual. O sea, me ha mejorado mucho los sistemas, ¿no? De los routers intermedios y tal, y entonces no hay casi no se encuentra duplicación de paquetes, salvo como comentamos en TCP cuando hay pérdidas, pues entonces sí, se vuelve a reenviar, pero duplicación por routers mal configurados y tal, pues ya es una cuestión que es marginal. Un tercer problema son los paquetes corrompidos. ¿Vale? Daos cuenta que cada paquete en IP tiene el checksum, donde podemos comprobar si el paquete ha llegado tal como se había enviado, ¿no? ¿Vale? Entonces eso lo tiene tanto TCP como UDP, ¿vale? Tiene un checksum de todo el paquete, ¿vale? En las redes alámbricas, el checksum suele fallar uno de cada 7.500 paquetes, ¿vale? Fijaos otra vez que las redes inalámbricas, por el ruido, y aquí es donde viene la parte, ¿no? de 4G y 5G cuando vemos, pues claro, habrá más, dependiendo además de las condiciones de la red, ¿no? Pero en las redes, ¿no? Si tienes un cable punto a punto, esto es algo que ocurre muy, muy de vez en cuando y de lo que nos podemos reponer fácilmente, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho a veces el que esté mal el checksum, sobre todo en multimedia, pues nos importa menos, ¿no? Fijaos que hay veces que aquí intentamos siempre best effort y entonces, bueno, pues nos llega un paquete y no llega el checksum. Bueno, mire, si contiene un frame o parte de un frame, pues lo cogemos y, bueno, pues hay un error, fijaos, ¿no? Pero el checksum nos puede dar porque haya un bit mal puesto y ya con eso ya no sale el checksum correcto. Entonces, en una imagen ¿no? En un frame, que pues a la velocidad a la que se muestra luego el vídeo y tal, pues es una cuestión que es menor. Y entonces hay veces que incluso, no, pues aunque esté el checksum corrompido, se muestra. ¿Vale? Daos cuenta que en otras aplicaciones donde necesitemos seguridad y la fuente ¿no? de lo que se envía por la fuente debería ser lo mismo que se recibe en el receptor, pues esto sería impensable. Aquí no, aquí pues en realidad si hay un bit mal puesto ahí en el frame, pues en realidad el usuario ni se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, bueno, por eso UDP da la posibilidad de no tener en cuenta el checksum. Y muchas veces pues lo veremos. El checksum no es muy, muy importante, ¿vale? Más consideraciones a tener en cuenta, pues uno de ellos es el tiempo que tardan en llegar los paquetes, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabéis que las redes están optimizadas para tener, ¿no? que sea el más corto, ¿no? Es verdad que como es por paquetes, pues podemos ir por varios caminos, ¿vale? Pero, claro, hay que tener en cuenta, y eso pasa, que a veces el más corto físicamente, pues es el más largo en cuanto al número de saltos. Y eso, bueno, pues ¿no? Si hay una cola en
en los routers, pues entonces puede ser que al final se tarde más, ¿vale? En general en redes, pues, o sea, se tiene que el más corto es el de menor número de saltos, ¿no? Entonces, no, pues hay que intentar, si se puede elegir, que normalmente nos, como digamos, ingenieros de redes no puedes elegir cuál es el camino que llevan tus paquetes, pues, hay que intentar coger el camino con el menor número de saltos. Aquí, como ponemos la excepción es las redes por satélite, porque claro, ¿no? Fijaos, sobre todo si es un satélite geoestacionario que está, ¿no? a- ¿no? Que están a una altura fija, pues ahí, ahora no recuerdo cuál era ya la latencia que teníamos que tener, pero era ya 0,2 segundos y entonces estamos, estamos cerca del último valor que ponemos aquí, que si el retraso es menor de 300 milisegundos, las personas no notamos el retraso, ¿vale? Entonces, bueno, pues son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿vale? Eh, Hablaremos mucho del tiempo de tránsito y de hecho una de las cosas que es muy importante es la variación en ese tiempo de tránsito, ¿vale? Que es lo que denominamos jitter, ¿vale? Por ahora no quiero entrar mucho en detalle porque tenemos una clase específica en la que hablaremos de jitter. Lo importante es que os quedéis con la idea de que no solo estaremos interesados en que nuestros paquetes lleguen lo más rápido posible, sino que además lleguen al mismo, ¿no? Con ritmo. O sea, si enviamos paquetes cada 20 milisegundos, lo que nos gustaría es que llegaran cada 20 milisegundos, ¿vale? Y las variaciones de ese retardo nos van a causar bastantes problemas, ¿vale? Y luego, bueno, pues hay cuestiones también que se pueden tener en cuenta, normalmente no nos influyen tanto como diseñadores de aplicaciones multimedia, que es, bueno, pues el tamaño del paquete, ¿vale? Entonces, daos cuenta que en IP, pues el tamaño máximo son 64K, pero venimos limitados porque normalmente en Ethernet, pues lo máximo pues son los 1500 bytes. Entonces, hablaremos un día, ¿no? Cuando estemos con RTP, de cabeceras y contenido, ¿vale? Porque daos cuenta que cada paquete IP pues tiene unas cabeceras y luego tienen un contenido. Normalmente lo que te interesa es el contenido y las cabeceras pues lo que hacen es añadir más información que en realidad digamos, no tiene valor. Es información para que llegue el paquete, pero que no tiene valor para el usuario final, ¿no? Entonces esto es como cuando vas al pescadero, que te ponen en ahí eh, ¿no? Te pesan el pescado, y entonces a ti lo que te interesa es el pescado, pero luego también pagas pues ¿no? El envoltorio donde te lo ponen ¿no? Y entonces el envoltorio te lo están cobrando a precio de lubina. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces, cuanto menos pese el envoltorio, pues mucho mejor, ¿no? Y más lubina tengas en el menor envoltorio posible, pues será más eficiente. Pues pasa lo mismo y hablaremos de tamaños de paquete cuando hablemos de RTP en su momento, ¿vale? Y finalmente hay una cuestión que también hablaremos hacia el final, que es multicast. Es permitir a un emisor enviar datos a muchos receptores a la vez. Esto es muy interesante porque en vez de desde el emisor enviar, imaginaos que tenemos 100 receptores, pues enviar 100 veces lo mismo, lo que hacemos es que sea la red la que cree las copias según necesidad. Entonces esto hace que el número de paquetes se minimice, ¿vale? Sin embargo, también hay que entender que hay muchas más cosas que pueden ir mal, ¿vale? Entonces, ¿no? Porque aquí la calidad de recepción no viene afectada por una ruta de red, sino por la ruta del emisor a cada receptor, ¿vale? Y además todo esto puede ser muy heterogéneo, ¿no? Entonces es una cuestión que es difícil, ¿no? Es una buena idea multicast, pero es difícil de manejarla desde el punto de vista ingenieril y entonces hablaremos de ello pues también en las últimas clases. Para resumir, pues generalmente si hacemos una aplicación deberíamos estar preparados para capear con unas pérdidas de hasta un 5% de los paquetes. Hemos visto que la situación normal es tener menos, pero hay picos donde tenemos mayores pérdidas de paquetes que habrá que tenerlo en cuenta. La pérdida de paquetes individuales es el evento más frecuente, pero no son eventos independientes. Entonces, la probabilidad de perder un paquete
cuando el paquete anterior lo hemos perdido, pues es mayor. Y entonces, bueno, pues tendremos que diseñar algoritmos, utilizar protocolos que tengan esto en cuenta, ¿vale? Hemos visto que la duplicación es infrecuente, pero ocurre, bueno, no hay a día de hoy yo creo que no habría que tenerlo en cuenta. Y también es infrecuente el hecho de recibir paquetes corrompidos. Ahora con redes móviles quizás más, pero por ejemplo, en muchas aplicaciones, en UDP de multimedia, ni siquiera los tienen en cuenta, ¿vale? Y finalmente, el tiempo de tránsito es importante, sobre todo cuando queremos tener interacción telefónica. Y sobre todo, la variabilidad de ese tiempo de tránsito, que es lo que denominamos jitter, nos gustaría que fuera lo más constante posible, ¿no? Un jitter pequeño, es lo que diría, ¿no? Cuando es constante, pues tenemos un jitter pequeño. Veremos que estas partes, ¿no? El jitter y la parte multicast, pues le dedicaremos, ¿no? Como son temas más complejos, les dedicaremos unas clases al final de la asignatura, ¿vale? Y esto en cuanto a lo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una aplicación multimedia, ¿no? La red que tenemos por debajo.